Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la dependencia y la independencia lineal. Vamos a comenzar poniendo un ejemplo del que vamos a ir tirando de la cuerda, un ejemplo que nos sea familiar a todos, que normalmente cuando se empiezan a ver estos temas, pues es el de los vectores en espacios de Rn. Entonces yo voy a poner un ejemplo particular, luego a partir de él, como digo, tirando de la cuerda, vamos a irlo generalizando y luego ya pues culminaremos el capítulo con un par de ejemplos en los que veremos casos de dependencia e independencia lineal más allá de los espacios vectoriales que coloquialmente o comúnmente pues se tratan en el instituto o en los colegios. Pues me refiero a espacios vectoriales más exóticos que hemos visto en capítulos anteriores, pues como el espacio vectorial de los polinomios de orden menor o igual a n, o el espacio vectorial de las funciones continuas en R. Así que bueno, vamos a empezar, como os decía, por un ejemplo concreto que va a ser el caso de la dependencia lineal. Entonces, cuando se da la situación en la que un conjunto de elementos de un espacio vectorial, vectores de toda la vida, lo que pasa es, quiero puntualizar que se entiende comúnmente vectores como las flechitas. Lo que pasa que las flechitas, que esto ya lo comenté en el capítulo de espacios vectoriales, son un caso particular de vectores, porque los vectores son un concepto matemático más abstracto que abarca muchos más casos que el de las flechitas, que es el que suele utilizarse para introducir a los alumnos en todo esto de los espacios vectoriales, y ese caso únicamente se da cuando hablamos de Rn o de Cn, me refiero con Cn a los complejos, al espacio vectorial de los complejos de dimensión n, con una dimensión pequeña, claro, igual que en Rn, porque ya como nos vayamos a espacios, por ejemplo, de R4, pues ya ni siquiera podemos dibujar la flechita porque no podemos ni imaginarlo. Así que, como decía, pues, ¿cuándo va a darse un caso de dependencia lineal de elementos de un espacio vectorial? Pues simple y llanamente cuando a partir de un cierto número de ellos que consideremos independientes, obtengamos mediante las operaciones que ya conocemos de los espacios vectoriales, o sea, o la operación interna suma o la operación externa producto por el elemento de un cuerpo, o sea, de un conjunto matemático con estructura de cuerpo, y que cuando operemos, como decía, ciertos elementos independientes con estas dos operaciones, pues obtengamos otro elemento. Entonces, ese elemento que obtenemos, pues será dependiente lineal de los otros, como es lógico y bastante intuitivo en su definición. Así que vamos a empezar con un ejemplo de dependencia lineal en el que vamos a decir que tendremos pues lambda por un vector x más mu por un vector y que esto pues nos va a dar un vector z. Entonces, esto es la definición más básica del caso de dependencia lineal. En este caso, pues z es dependiente lineal de x y de y. Aquí, como veis, pues lo que tenemos es una mezcla de las dos operaciones comunes a los espacios vectoriales de Rn, en el que la suma es la suma de vectores normal y corriente y la multiplicación por los escalares lambda y mu pues es la multiplicación normal y corriente de números reales por vectores. Entonces, como os decía, para que el ejemplo de este ejemplo del que voy a partir nos sea más familiar, pues voy a concretar la dimensión de los vectores x, y z. En concreto, pues voy a decir que van a ser vectores que pertenezcan a R3.
¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, pues aparte, como he dicho, para que todo esto sea más intuitivo así al principio, ya tendremos tiempo a lo largo del capítulo para irlo complicando y que vaya evolucionando a algo más abstracto, pues también es porque alguien que esté viendo el vídeo y ya haya oído hablar, ya ha trabajado con estos conceptos de dependencia o independencia lineal, pues podría concretar que si, por ejemplo, el vector x es un vector de dimensión 2, o sea, tiene una componente x1 y x2, y el vector y lo mismo, voy a ponerlo por aquí un poco más separado, y1 y 2, pues si multiplico aquí por lambda, aquí por mu y lo sumo, pues esto está medianamente claro, digo medianamente porque bueno, habría que demostrarlo, pero en el colegio nos dicen que vectores de dimensión 2, un par de ellos ya no pueden generar otro que sea linealmente independiente. Entonces, con este caso concreto, pues sería obvio que el vector z, que es el que está aquí, pues con dos componentes también, si las tuviera, pues estaría absolutamente claro que este vector es linealmente dependiente. Lo que pasa que si yo añado una dimensión más y ya estos vectores viven en R3, no estaría tan claro. Porque, bueno, os pongo un ejemplo. Vamos a particularizar aquí un momentito de ejemplo. Por ejemplo, lambda por el vector 1, 0, 0, a ver, ahora, más mu por el vector 0, 1, 0, esto nunca podría dar el 0, 0, 1. ¿Por qué? Pues porque más que nada en la tendríamos que imponer que lambda y mu fueran cero para anular esto de aquí y este uno, pero es que luego aparte, como este vector y este, su tercera coordenada es cero, pues aquí es imposible de ninguna de las maneras hacer que lambda y mu sean cero compatible con que luego aquí aparezca un uno, ¿vale? Por lo tanto, esto es un caso, y aprovecho para decirlo, de tres vectores linealmente independientes, ¿vale? Entonces, voy a poner a partir de un ejemplo de dimensión 3 para luego, cuando introduzca la independencia lineal, pues que vayamos atando cabos y nos sea más fácil la comprensión de este concepto, insisto, para luego extrapolarlo a espacios vectoriales más exóticos que no sean los típicos de las flechitas. Así que vamos a empezar. Pues aquí tendremos lambda por un vector x de dimensión 3, x1, x2, x3, más mu por un vector y de dimensión 3 también, pues y1, y2, y3, y esto igual a un vector z también, de dimensión también 3, z1, z2, z3. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es algo muy interesante que explicaré en capítulos posteriores en esta lista de álgebra lineal y que está relacionado con el tema de lo que se llama o con el concepto de la envolvente lineal. Porque va a ser muy útil el querer definir la dependencia ya no de un único vector, sino de una familia de vectores. En concreto, esa familia de vectores pues van a ser, en este ejemplo, todas las posibles dilataciones y contracciones del vector z. Pues me explico. Si imaginad, si nosotros tenemos una recta que es a la que pertenece el vector z, como es una recta, pues vamos a poner punteados los límites para denotar que es ilimitada, que se extiende infinitamente. Y pues, por ejemplo, vamos a decir que el vector z
es este de aquí. O sea, lo tenemos posicionado, pues más o menos aquí, así. Vale. Entonces, lo que decía es que a nosotros lo que nos va a interesar, más que definir la dependencia de, por ejemplo, este vector z, pues va a ser definir la dependencia de todos los posibles vectores a lo largo de la recta en la que está definido el vector z. O sea, de todas las dilataciones de este vector, pues ya sean en esta dirección, o sea, perdón, en este sentido de la recta que lo contiene, o, por ejemplo, en el sentido opuesto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso es tan fácil como multiplicar a toda esta ecuación por un número que pertenezca al cuerpo al que pertenecen lambda y mu, o sea, al cuerpo de la segunda operación del espacio vectorial con el que estemos tratando. Entonces, pues por ejemplo, vamos a decir que tenemos que ese número lo definimos como k. Entonces, voy a ir haciendo copia-pegas, k por lambda por el vector x más k, porque repito, lo que estoy es multiplicando por un número k a toda esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendré esto de aquí, k por mu por el vector y, y ahora pues k por el vector z. A ver si me cabe por aquí. Yo creo que sí. K por este vector. Vale. Entonces, claro, ahora ya lo que tenemos es toda una familia de vectores que, repito, veremos en capítulos siguientes que esto lo que se llama es la envolvente lineal del vector z, quiero decir, esto de aquí, o sea, son todas las posibles dilataciones y contracciones de este vector en un sentido o en el otro, o en el contrario de la recta que contiene el vector, y que entonces es ahora toda esta familia de vectores la que es dependiente de estos otros dos que en el fondo pues también son una familia de vectores, porque al haber añadido un nuevo parámetro k, o sea, en realidad esto es un número, lo que pasa que así, pues escrito de forma general, lo estamos haciendo, pues, o sea, lo elevamos al concepto de parámetro, pues claro, ya lo que estamos diciendo es, voy a poner yo creo un ejemplo visual por aquí para que se entienda mejor, pues lo que estamos diciendo es esto. Aquí, bueno, no he seguido el orden de colores que tengo por aquí, pero bueno, yo creo que da igual, o sea, se entiende, bueno, con el vector z así. Aquí lo que tengo en este dibujo, pues que lambda por x, que es este vector, más mu por y, que es este otro, pues su suma generan el vector z, ¿vale? Por la regla esta creo que se llama del paralelogramo, y que cuando multiplicamos por k, pues si k en este ejemplo visual tiene que ser positivo, porque si no invertiría el sentido de los vectores, pues si k es positivo, pues lo que hace en este caso es dilatar, pues un poco, como veis que he dilatado aquí con esta ampliación en color blanco de los vectores lambda x y mu y entonces nos generan k por z. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como siempre que multipliquemos a toda esta ecuación inicial por el mismo k a ambos lados del igual, como estamos dilatando lo mismo los dos vectores que son linealmente independientes, pues harán que el vector que es dependiente, o sea, linealmente dependiente, en este caso z, pues se dilate también el mismo factor k. Entonces, lo que tendremos es que la familia de dilataciones de lambda x y mu y, siendo esta dilatación la misma para los dos, bueno, dilatación o contracción, ¿vale? Ya me entendéis, pues nos dará la misma dilatación o contracción para el vector z, que se traduce en que podremos definir a lo largo de esta recta, que sería la verde que he puesto aquí, pues esa vendría pues más o menos por aquí, ¿vale? Más o menos esto tiene que ser recto, pero si espero que se me entienda lo que quiero decir. Entonces lo que estamos haciendo pues es definir todos los posibles vectores en esta recta.
¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir porque ahora lo que se hace es, para poder ir tirando un poco de la ecuación, es pasar k multiplicado por el vector z al otro lado del igual. Entonces, pues eso es tan fácil. Voy a hacer un copia-pega para no tardar tanto en escribir con los colores. Entonces, k por el vector z pesca un signo negativo delante y esto pues se queda igualado al cero, pero al cero vector de dimensión 3, que es el ejemplo que estamos poniendo. Repito, estamos poniendo ejemplos, o estoy poniendo ejemplos, estamos viendo ejemplos de espacios del espacio vectorial R3, porque los espacios vectoriales Rn son los típicos de las flechitas, ¿vale? Pero insisto que a lo largo del capítulo vamos a intentar generalizar esto pues a los espacios vectoriales que ya no podemos intuir con ese esquema mental de las flechas. Bueno, pues ahora lo que se hace es renombrar a los parámetros o números o constantes que van multiplicando a los vectores. Pues acá por lambda se le llama alfa, generalmente. Acá por mu se le llama beta. Y a menos k, ¿vale? O sea, acá con el signo negativo que ha pescado al irse para el otro lado del igual, a esto le vamos a definir como gamma. Entonces ahora voy a volver a la notación general sin especificar que estos son vectores de R3, pero bueno, ya simplemente para escribir menos y porque vamos a llegar a una ecuación de las importantes que ya vamos a remarcar. Entonces, esto va a ser o va a quedar con esta redefinición como E alfa por el vector X más beta por el vector Y más gamma por el vector z y esto igual al vector 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer todo esto? O sea, de renombrar a los parámetros que habíamos definido de los elementos del cuerpo de la segunda operación del espacio vectorial, o sea, a k, lambda y mu. Pues bueno, en esencia es poder compactarlo todo en una ecuación con un sumatorio. Lo que pasa que yo aquí, pues como estoy usando letras, pues las del alfabeto latino y las del alfabeto griego, pues esto obviamente ahora no lo puedo compactar más, pero si yo hubiera definido alfa como alfa 1, x como x sub 1, beta como alfa 2 y como x2 vector, donde este x1 y este x2 ya no son coordenadas, ¿vale? De un vector, sino que son vectores en sí mismos, o mejor, para no poner la x y confundir, pues vamos a poner una v de vector, que yo creo que es más, es mejor, ¿vale? Donde cada una de estas v's, pues tiene coordenadas, pues la v1, pues x1, y1, z1, pues por ejemplo, ¿vale? O sea, todo esto, si no lo estáis, pues tenéis que intentar iros acostumbrando a que según a quién escuchéis, a qué profesor o qué vídeos veáis, pues el cambio de notación, al principio ver varios es incómodo, pero os tenéis que acostumbrar y de hecho lo vais a hacer, queráis o no, a la larga porque es que las matemáticas y la física son así. O sea que esto, pues bueno, es echarle valor y al principio, como digo, y al todo. Y gamma, pues podríamos haberlo llamado alfa 3 y a z v3. Y entonces ahora esto sí, que por ejemplo, pues lo puedo compactar en un sumatorio y decir que tengo un sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de alfa i vi. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues bueno, iría igualado
igualado a 0. Entonces, este es el objetivo. Lo que pasa es que, como he dicho, que iba a hacer una introducción suave, pues todavía no estoy usando notación puramente algebraica. Pero bueno, en esencia, esta es la ecuación característica de la que partir para ver si un conjunto es linealmente dependiente o no. Entonces, aquí secretamente nosotros ya tenemos la respuesta. Si nos dan esta ecuación, el vector x, el vector y y el vector z son linealmente dependientes o independientes. Pues bueno, como nosotros hemos partido, o sea, nosotros secretamente lo sabemos porque hemos partido de esta ecuación y nosotros habíamos impuesto la dependencia lineal. Por lo tanto, sabemos que esta ecuación, en esta ecuación, el vector z es linealmente dependiente del vector x y del vector y, que son independientes. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque existen alfa, beta y gamma. Existen porque así lo hemos impuesto del ejemplo de dependencia lineal que hemos partido. O sea, lambda y mu, y luego posteriormente cuando hemos introducido k multiplicándolos, y ya pues lo hemos redefinido como alfa, beta y gamma, son números que deben existir, porque las operaciones, esta operación que hemos hecho, que en concreto, bueno, aquí están involucradas dos, las dos del espacio vectorial, la suma de vectores y la multiplicación por escalares, pues estos escalares deben existir para que todo esto tenga sentido. Por lo tanto, esta ecuación nos estará dando un conjunto de vectores linealmente dependientes, pues en concreto uno dependiente de otros dos, siempre y cuando existan alfa, beta y gamma. Entonces, ahora se nos plantea otra pregunta que es, pues, ¿cómo encontramos los valores para alfa, beta y gamma? Y también otra mucho más interesante, que va a ser la que primero vamos a abordar, que es si existe la situación en la que, valga la redundancia, no existan alfa, beta y gamma, y qué significa eso. Como hemos visto hace un ratito en el ejemplo que he puesto con los vectores unitarios de R3, que hemos visto que no podíamos poner de ninguna manera el tercero, o sea, el 0, 0, 1, como combinación lineal del 1, 0, 0 y del 0, 1, 0. Entonces, aquí podríamos decir, pues lo que vamos a repetir lo que acabo de decir, que la dependencia lineal se dará siempre que alfa, beta y gamma, en este caso de dimensión 3, existan. Pues extrapolándolo para más dimensiones, pues siempre que los numeritos que acompañen a los vectores que se están sumando en esta ecuación existan. Así que, pues lo pondremos pues por aquí más o menos así. Existen alfa, beta y gamma que pertenecen al cuerpo de la operación externa del espacio vectorial que estamos tratando. Pues vamos a poner aquí una K caligráfica y listo. ¿Y cuándo se dará entonces la situación contraria, o sea, la independencia lineal? Pues bueno, vamos a verlo ahora mismo porque habíamos visto, voy a volverlo a retomar, habíamos visto antes el ejemplo en el que, pues por ejemplo, alfa por el vector 1, 0, 0 más beta por el 0, 1, 0, pues imaginaos que aquí, pues antes lo he puesto con lambda y con mu, pero pues vamos a imaginar que hemos multiplicado por k para englobar a la familia de vectores que vamos a escudriñar. Entonces aquí tendremos gamma por 0, 0, 1 o menos gamma, si queréis. Bueno, esto da igual porque lo de los signos negativos, pues siempre podemos decir que los absorbe la constante. O sea, yo digo aquí menos gamma y entonces ahora digo que esto menos gamma lo defino como gamma prima y ya está. O sea, esto no es problema para matemáticamente hablando. Pero a lo que iba. Esta situación, claramente nosotros ya sabemos que estos tres vectores son linealmente independientes, pues aquí lo que podríamos decir es que claramente alfa, beta y gamma pues no existen, porque es lo que os he dicho hace un momentito, antes cuando hemos visto este mismo ejemplo,
que es imposible, o sea, tendrían que ser alfa y beta cero para, para que se anularan estos dos unos de aquí, como están aquí, pero a la vez que aparezca este uno aquí, siendo estas coordenadas cero, pues es imposible hacer todo a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, alfa, beta y gamma en este caso no existen, pero la no existencia de estas constantes o de estos parámetros se traduce matemáticamente de otra forma, porque cuando nosotros nos hemos llevado al lado izquierdo del igual este vector bueno, no este en concreto, o sea, aquí, en este paso, aquí en el siguiente nos lo hemos llevado al lado izquierdo, pues claro, han aparecido o ha aparecido a la derecha del igual el vector cero. Entonces, pese a que no existen un gamma, un beta y o sea, un alfa, un beta y un gamma que hagan cumplir esta ecuación, al llevarnos al lado izquierdo este término, este vector, e igualarlo al vector cero, hemos hecho una especie de trampa que está permitida y no hemos hecho nada incorrecto desde el punto de vista matemático, pero ahora, al hacer eso, sí que existen un alfa, un beta y un gamma que hacen cumplir esta ecuación en el caso de la independencia lineal. Porque recordad que esta ecuación pues, se cumplirá cuando hay dependencia, ¿vale? Que es el ejemplo que hemos partido. Aquí, cuando tenemos esto, ya sí que existe un caso en el que esta ecuación es viable y es en el caso en el que tanto alfa como, como beta como gamma son los tres iguales e iguales a cero. O sea, si alfa igual a beta igual a gamma e igual a cero, y son iguales a cero los tres, en este caso el conjunto de vectores es linealmente independiente. Todo el conjunto, o sea, en este caso los tres vectores. Por lo tanto, el decir que las constantes que acompañan a los vectores que queremos tratar su dependencia o independencia lineal sean cero, es equivalente a decir que no existen, ¿de acuerdo? Por este argumento que os acabo de decir. Y ambos son la causa de que el conjunto de vectores sea linealmente independiente. Entonces, por lo que os decía de que esto es un caso como que, entre comillas, tramposo, por este movimiento que hemos hecho de traernos el vector z al otro lado del igual, a esto generalmente se le conoce, técnicamente hablando, como el caso degenerado. O también la solución trivial. Ya sabéis que cuando existe una solución a una serie de incógnitas y esta solución es cero para todas, eso se le conoce como la solución trivial, que si habéis resuelto algún sistema de ecuaciones, pues os sonará el término y que de hecho ahora pues voy a aprovechar para enlazar todo el tema de la dependencia e independencia lineal con los sistemas de ecuaciones y el análisis del rango de un sistema de ecuaciones, que es lo que pues generalmente os habrán enseñado en el colegio, que es cómo se discute pues esto de la dependencia o la independencia lineal. Muy bien, pues he borrado un poquito, he dejado lo más importante, las conclusiones que acabamos de extraer, que son pues la idea intuitiva de la dependencia y la independencia lineal, ¿vale? Así que ahora vamos a ir complicando un poco la cosa y antes de continuar, que no se me olvide que, claro, aquí en la dependencia lineal, cuando pongo que existen alfa, beta y gamma que pertenecen al cuerpo, pues obviamente excluye el caso en el que es independiente, porque o es independiente o es dependiente. O sea, el caso en el que existen alfa, beta y gamma no pueden ser alfa igual a beta igual a gamma e igual a cero, porque entonces estaríamos hablando del segundo caso, ¿de acuerdo? O sea, eso imagino que se entiende. Bueno, pues entonces, para ir ahora enlazando con lo que os decía de discutir el rango de un sistema de ecuaciones, que luego pues en la práctica como se ve si un conjunto de elementos de un espacio vectorial son linealmente dependientes o no, pues vamos a ir
vamos a tirar de esta ecuación al revés de donde veníamos, pero ya desde un punto de vista un poco más algebraico, y con ello me refiero a tratar los vectores x y z como matrices columna. O sea, vamos a hacer un pequeño cambio, pero esto vais a ver pues, que nos va a dar otro punto de vista pues, bastante interesante. Entonces, vamos a tener alfa por el vector x, pues vamos a seguir, ya que lo ponemos con un ejemplo concreto, pues con el caso de dimensión 3. Por lo tanto, tendremos aquí el vector columna x1, x2, x3, más beta por el vector columna y, pues que será coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3, más gamma por el vector z, pues también en columna z1, z2, z3, y esto pues igual a la columna, a la matriz columna de 3 filas, una columna de todos ceros, que es el vector 0 puesto de forma algebraica. Vale. Entonces, aquí lo que podemos es, pues usando propiedades de las matrices, pues podemos incorporar alfa aquí a esta matriz columna, pues multiplicando la quitaríamos, la quitaríamos de aquí y la meteríamos dentro, pues multiplicando, como se multiplica un número a una matriz, pues multiplica a todas sus componentes o a todos los elementos que conforman dicha matriz, y lo mismo aquí con beta, entraría dentro multiplicando a todos los elementos de la matriz y con y gamma, con z, pues lo mismo. Entonces, haciendo eso y luego sumando las tres matrices columna que nos quedan, pues nos quedaría una matriz de este tipo, o una igualdad matricial de este tipo, donde aquí tenemos un único elemento en la primera fila, que es la suma de todos estos números, otro elemento en la segunda fila y otro elemento en la tercera, ¿de acuerdo? Todos igualados a cero. Entonces aquí pues podemos seguir usando propiedades de las matrices, porque podemos extraer de esta matriz, que es una matriz 3 por 1 igual que esta, ¿vale? Podemos extraer alfa, beta y gamma y transformar esto en un sistema de ecuaciones, de esta forma de aquí. Quedaría una matriz con las coordenadas de los vectores que estamos analizando, puestas en columnas, multiplicando una matriz 3 por 3, multiplicando a una matriz columna de 3 por 1, igualado a la matriz columna de ceros de dimensión 3, o sea, 3 por 1 también. Entonces, podréis comprobar que si multiplicáis esta matriz, la 3 por 3, a esta otra, se obtiene esta que teníamos aquí, ¿de acuerdo? O sea, que es un paso natural. Entonces, esta ecuación matricial, arreglada de como la teníamos en un inicio, pues esto es lo que se conoce como un sistema homogéneo. O sea, es un sistema de ecuaciones igualados a cero, todas. O el término independiente del sistema de ecuaciones, pues es un cero para todas las ecuaciones, que también es equivalente a lo que he dicho. Entonces, nosotros ya sabemos que podemos, por la notación gaussiana, pues poner este sistema para analizar así, separando los términos, o sea, los coeficientes que irían acompañando a las incógnitas, siendo las incógnitas alfa, beta y gamma, pues separándolos con una raya de los términos independientes, que en este caso, pues como es un sistema homogéneo, pues son todos ceros. Y aquí, con esta notación, podemos identificar dos matrices. Una que generalmente se suele definir como la matriz A, que es esta matriz de aquí, la de las coordenadas de los vectores x, y z, que en el sistema matricial o en el sistema de ecuaciones lineal, lo que serían es los coeficientes que van acompañando a las incógnitas, que serían alfa, beta y gamma, y luego otra matriz que es esta, anexionando la columna de ceros, como si quitara
esta barra y esto fuera una matriz 3 por 4, ¿vale? 3 filas, 4 columnas, y a esta matriz se le llama A ampliada, donde lo de ampliada, pues lo que se hace es ponerle comúnmente pues un asterisco encima de la A y hace referencia a esta matriz. Bueno, entonces lo que ocurre en un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, pues imagino que estaréis hartos de verlo si habéis cursado los años previos a cursos universitarios, o sea, lo que aquí en España es el bachillerato, y es que la solución de un sistema homogéneo o las soluciones son solo dos, que es dentro de que el rango de A siempre es igual al rango de A ampliada, pues cuando es igual al número de incógnitas es una solución y cuando es menor que el número de incógnitas es otra solución. Entonces, vamos a ir por partes explicando todo para que no quede duda alguna por si veis este vídeo y lo estáis viendo desde cero. Y es por qué en un sistema homogéneo el rango, entendido el rango como el determinante del mayor menor no nulo, que bueno, que esto parece un trabalengua, pero ahora sé que dicho así puede que no se entienda nada, pero bueno, es más que nada decir, pues ya sabéis lo que es un menor, ¿no? Ir cogiendo mini matrices dentro de la matriz de coeficientes, o sea, bueno, en realidad de la matriz ampliada, ¿vale? Ir haciendo determinantes de esas mini matrices y pues el máximo de elementos con los que podamos hacer un determinante y este determinante sea distinto de cero, pues la dimensión de la matriz de la que hacemos ese determinante, pues eso es el rango. Por ejemplo, si hacemos todos los determinantes posibles cogiendo matrices que sean 3, pues por ejemplo tendríamos esta, luego sustituyendo las tres columnas, primero una, luego otra y luego otra, por la columna de ceros y tal, y si diera un número en alguno de esos determinantes distinto de cero, pues el rango sería 3. Si diera cero en todos, entonces ya no puede ser 3, como mucho sería 2. Habría que ir cogiendo todas las posibles combinaciones de menores de orden 2 dentro de esta matriz, pues este o este de aquí, o sea, todas las posibles. Si en alguna da un número distinto de cero, entonces el rango es 2. Si dan todas cero, pues entonces ya el rango es 1, porque ya el rango cero no tiene sentido, porque ya pues un vector entendido en su unidad, pues es linealmente independiente siempre. A menos que estuviéramos hablando del vector cero, pero bueno, o sea, sin entrar en vicisitudes extrañas, pues es lo que os digo. Entonces, lo de que en un sistema homogéneo el rango de A, entendido como lo que os acabo de decir, sea igual al rango de A ampliada siempre, pues es simple y llanamente por esto que os he dicho de los ceros. Vamos a verlo despacito. Si el rango es el determinante no nulo del menor de mayor dimensión, pues entonces, claro, en una matriz que es la matriz A ampliada, el determinante solo se puede hacer de matrices que sean cuadradas. Por lo tanto, como la matriz A ampliada es esta y es una 3 por 4, pues no podemos hacer un determinante de una matriz 3 por 4. Tendremos que ir cogiendo columnas de forma que hagamos el determinante de una 3 por 3. Entonces, ¿qué determinante es el primero que se nos ocurre hacer? Pues el de la propia matriz A, que es este. Este sería el determinante de A. Entonces, lo que ocurre es que cuando vayamos calculando el determinante de las matrices 3 por 3 que quedan, sustituyendo una columna y añadiendo la columna de ceros de los términos independientes, pues ya sabéis que cuando calculamos el determinante de una matriz que tiene toda una fila entera o una columna de ceros, el determinante es cero. Por lo tanto, cuando hagamos esto con la columna de las coordenadas del vector z va a dar 0. Cuando hagamos lo mismo con la de coordenadas del vector y calculemos este determinante, pues va a dar 0 también. Y cuando lo hagamos con la de la x, pues también va a dar 0.
Por lo tanto, los cuatro determinantes que podemos, o sea, este determinante daría 0 también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el, el determinante, o sea, perdón, el rango de la matriz A ampliada, al dar 0 sí o sí en los tres determinantes que podemos hacer sustituyendo la columna de ceros aquí o aquí o aquí, significa que el mayor rango que va a tener la matriz A ampliada, pues es el de la matriz A, que es el cuarto determinante que debemos hacer para calcular el rango de A ampliada. Porque ya este determinante nadie nos dice que tenga que ser 0 o no. Este puede ser distinto de 0 y entonces el rango de este sistema de ecuaciones pues sería 3, o si fuera 0 pues habría que ir calculando menores de tamaño menor que 3 hasta que diéramos con el que fuera distinto de 0 y nos diera la dimensión, o sea, el número del rango. Pero claro, precisamente como la matriz ampliada, pues los términos independientes son todo cero, pues a la hora de calcular el rango, pues es muy cómodo porque ya sabemos que como mucho el rango de A ampliada siempre va a ser igual al de A. Porque también cuando nos vayamos a calcular los menores de orden 2, por ejemplo, en el caso de que imaginad que hacemos este determinante, el de esta matriz, y nos diera 0 también, pues entonces ya el rango no puede ser 3, tiene que ser 2. Pero cuando hacemos el rango, cuando vayamos a calcular los menores de orden 2, empezaríamos por este, luego si queréis por este otro, pero también tenemos que ir metiendo los ceros en todas las posibles combinaciones. ¿Pero qué ocurriría? Pues que claro, que como son ceros, pues también el calcular un determinante, imaginaos, con un 0 aquí y otro 0 aquí, también sigue dando 0. Entonces siempre el rango de A ampliada va a ser igual al rango de A. En este caso de los sistemas homogéneos. Entonces ya con eso, pues claro, reducimos, o sea, vamos acortando el- la complejidad de las posibles soluciones, porque ya siendo el rango igual el de A y el de A ampliada, ya no pasa como en el análisis pues, por ejemplo, cuando queremos ver cómo se cortan una recta con un plano o cómo se cortan dos planos entre sí, que el rango de A no tiene por qué ser igual al rango de A ampliada, pues precisamente porque la columna de términos independientes generalmente en esos casos no son cero todos, ¿vale? Entonces ya quedándonos con esta solución simplificada, pues ya lo que sabemos es que siendo los dos rangos iguales, pues lo que puede ocurrir es que sean igual al número de incógnitas, en este caso 3, siendo las incógnitas alfa, beta y gamma, o menor estrictamente al número de incógnitas. Porque claro, ya esta matriz, o sea, A ampliada y A no pueden tener rango mayor que 3, ¿de acuerdo? Por el teorema del rango que nos dice que el rango es menor o igual a la función mínimo del número de filas o de columnas, ¿de acuerdo? O sea, al número más pequeño de las dos. O sea, por ejemplo, en este caso, si tenemos que el número aquí de columnas en A ampliada es 4 y el número de filas es 3, pues el mínimo entre 4 y 3 es 3. Entonces el rango nos dice que en el rango de A, el teorema del rango nos dice que el rango de A ampliada será menor o igual a 3, ¿vale? Por eso este estrictamente menor de aquí, pues claro, porque si el número de incógnitas es 3, pues como mucho puede ser igual, que es el primer caso, pues entonces ya el segundo tiene que ser estrictamente menor, porque mayor ni de coña. Entonces, ¿qué es lo que también sabemos? Pues vamos a ir analizando el primer caso, que es que cuando el rango de A es igual al rango de A ampliada y es igual al número de incógnitas, lo que tenemos es un sistema compatible determinado. Y eso es equivalente a decir que la solución es la solución trivial. Y esta primera solución, pues marida o congenia de forma perfecta con una de las soluciones que habíamos dado a priori para la dependencia o la independencia, en concreto para la independencia, que es el caso en el que alfa, beta y gamma pues son iguales a cero, que ya pues habíamos puesto lo de la solución trivial.
Pues aquí vemos que discutir el rango del sistema de ecuaciones, el sistema homogéneo en concreto, que se nos forma al tirar del hilo de esta ecuación que habíamos obtenido, pues nos está dando la misma situación. Por lo tanto, el caso en el que estudiando el rango de este sistema encontremos que es igual al máximo número de parámetros de los que acompañan a los vectores en esta ecuación, pues el sistema será un sistema linealmente independiente. Repito, porque la solución a, o la primera solución a este sistema homogéneo, pues es la solución trivial, que es la que habíamos intuido al principio. Entonces ya, claro, la segunda solución, pues no va a quedar otra que sea la que codifique la dependencia lineal. Y efectivamente, pues así va a ser. Esta segunda solución, que es cuando el rango de A es igual al rango de ampliada y menor al número de incógnitas, pues en este caso tendría que ser menor a 3. Esto es un sistema compatible indeterminado y entonces lo que se dice comúnmente es que existen infinitas soluciones. Que ahora de hecho voy a puntualizar esto de las infinitas soluciones, que por hacer spoiler no es más que nada que, pues, que cuando introdujimos el parámetro k multiplicando a lambda y a mu y luego lo redefinimos como alfa, beta y gamma, pues ese parámetro k, que puede tomar cualquier valor para darnos la envolvente lineal del vector z, que era pues todos los posibles vectores en la recta que contienen, en la recta que contiene al vector z, o dicho de otro modo, todas las posibles dilataciones o contracciones del vector z, pues eso es que ese valor k pues puede tomar, siempre que sea el mismo para todos, porque multiplicaba toda esta ecuación, pues puede tomar cualquier valor. Entonces eso va a dar lugar a infinitas soluciones de esta ecuación, que son las infinitas soluciones del sistema compatible indeterminado. Como el hacer eso, el introducir ese valor k que habíamos hecho al principio, era en el caso de la dependencia lineal, pues claro, la solución compatible indeterminada está relacionada con el caso de dependencia, con el caso del que hemos partido en este vídeo. Así que lo escribo, la primera solución es el caso de independencia lineal y la segunda es el caso de la dependencia lineal. Por lo tanto, ahora en unos minutos vamos a ver que, pues en el fondo, estudiar la dependencia o la independencia lineal de un conjunto de vectores, lo que se va a reducir es a hacer un estudio del rango de la matriz de coeficientes que forman las coordenadas de esos vectores con los parámetros que introducimos en esta ecuación y que dichos parámetros pues lo que van a ser son las incógnitas de un sistema homogéneo de toda la vida. Lo que os acabo de comentar de las infinitas soluciones, lo escribo por aquí debajo, es esto, ¿vale? En el paso en el que al principio, cuando hemos partido de la ecuación que era linealmente dependiente, hemos multiplicado a ambos lados del igual por k para poder no solo describir el vector z, sino su envolvente lineal, ¿vale? Todas sus dilataciones y contracciones en los dos sentidos de la recta que contiene este vector. Y que entonces, pues cuando hemos definido alfa, beta y gamma, pues claro, nosotros lo que podemos decir es que, como habíamos dicho que menos k era gamma, porque menos k era cuando nos llevábamos esto al lado izquierdo del igual para igualarlo al vector 0, entonces habíamos dicho también que k por lambda era alfa y que k por mu era beta. Entonces, esto significa que tanto alfa como beta dependen de gamma, porque gamma es menos k y bueno, pues aquí no aparece el menos, pero bueno, podemos decir, pues si queréis, por si os molesta lo del tema del menos, como os he dicho antes, lo del tema del menos no es relevante porque siempre podemos decir que estos parámetros los absorben, pero que alfa se define como o es una función de menos gamma y beta es otra función que también dependerá
de menos gamma. O sea, esto no es más que cuando resolvemos o analizamos el rango de este sistema de ecuaciones y nos da que él es menor, iguales a el de A y ampliada y menor que el número de incógnitas, pues es un sistema incompatible y entonces estaréis hartos ya de resolver este tipo de sistemas, pues lo que ocurre es que en función de cuántas filas haya linealmente dependientes de las demás, pues hay que introducir más o menos parámetros para dar las soluciones a este sistema, siendo la solución compatible e indeterminada, quiero decir. O sea, más que dar solución para especificar la solución dentro de, especificar el resultado dentro de esta solución. Entonces, dejadme que borre por aquí un poco y os aclaro esto un poquito más. Vale, no he hecho más que borrar lo que tenía la definición que habíamos hecho al principio del capítulo de dependencia y de independencia, que era pues más o menos algo intuitivo. Aquí ya pues vamos viendo que tirando del hilo vemos que está íntimamente relacionado el discriminar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o no con el estudio del rango de la matriz de coeficientes junto con la ampliada del sistema homogéneo que forman. Entonces, lo que os quería decir con esto de que alfa y beta dependen de gamma, pues es que teniendo el sistema así escrito de forma gaussiana, pues si de verdad la solución a esto va a ser una solución compatible indeterminada, pues haciendo operaciones entre filas o columnas, generalmente suelen hacerse entre filas, pues cuando queramos triangular la matriz para hacer ceros en estas posiciones, eventualmente pues obtendremos una fila entera de ceros, donde ya, pues bueno, aquí para el caso en el que vamos a introducir un único parámetro en la solución indeterminada, compatible indeterminada, ya no pongo aquí las operaciones concretas, pues veis que aquí he puesto un i2' y un z2' para denotar que no son los mismos números que había aquí en este sistema, ¿vale? Sino que estos son el resultado de haber hecho operaciones entre filas. Entonces, cuando llegamos a esto, pues en realidad, cuando nos enseñan a discutir este tipo de sistemas, lo que nos dicen es que, con razón, es que en realidad no disponíamos de tres ecuaciones, sino que disponemos de dos, porque la tercera ecuación era combinación lineal de las dos anteriores. Así que en realidad el sistema era redundante y no, esta tercera ecuación, aunque lo parecía, no nos estaba aportando información real. Entonces, cuando esto ocurre, pues lo que tenemos es un sistema de forma efectiva de dos ecuaciones con tres incógnitas. Con tres incógnitas porque daos cuenta que la matriz de alfa, o sea, la matriz columna de las incógnitas, de alfa, beta y gamma, sigue estando aquí, lo que pasa es que estamos usando la forma gaussiana, ¿vale? Pero esto sigue siendo un sistema que en última instancia debemos recuperar a esta forma de aquí. Pues esto no es más que notación. Entonces nos dicen que para calcular el número de parámetros que debemos introducir en este tipo de sistemas compatibles indeterminados, pues lo que tenemos es que restar el número de incógnitas al número de ecuaciones que nosotros tenemos de forma efectiva, una vez hemos hecho ya la reducción gaussiana, la hemos llevado a su última consecuencia, y entonces el número que nos da es el parámetro que vamos a tener que introducir para exponer las incógnitas en función de este parámetro. Pues bueno, ya podéis intuir que este parámetro pues va a ser gamma o bueno, menos gamma. Por este menos, repito o insisto, es indistintamente si queréis ponerlo o no, pues para que veáis un ejemplo así rápido y tonto, por si no lo entendéis, pues es que yo puedo decir que tengo una función f de x que sea menos x, o menos x o menos x por 3. Entonces, yo no digo normalmente que tengo una función de menos x que es menos x por 3, que no estaría diciendo nada falso, pero obvio el menos, digo que tengo una función de x que es esto.
donde ya pues aparece la X, que es lo que yo estoy poniendo aquí, que también es verdad, ¿vale? O sea, es esta historia para que lo entendáis. Entonces, como ya de forma efectiva pues solo tenemos dos ecuaciones, las pongo aquí en forma de sistema y nosotros pues lo que haríamos sería despejar esto y decir, pues vamos a intentar encontrar beta, o sea, vamos a decir que gamma es el parámetro. Esto normalmente, pues bueno, lo que se hace al resolver los sistemas es decir, una de las incógnitas, cuando esto se hace con incógnitas x y z, pues una es igual a un parámetro lambda, pero esto es redundante, pues porque siempre lo que podemos decir es que para qué inventar un parámetro si va a quedar todo en función de la última, que es la que no vamos a poder despejar. Pues eso es lo que vamos a hacer, dejarlo todo en función de gamma. Entonces, aquí lo que haremos, pues será primero llevarnos, bueno, ya lo voy a hacer directamente. Aquí lo que vamos a tener es, querremos despejar beta en función de gamma. Entonces, vamos a tener menos, pongo aquí una raya de denominador, z, z2' entre i2' y todo esto por gamma. Vale, pues nada, en el siguiente paso, pues para que quede, como he puesto aquí menos gamma, pues lo que hago es incluir este signo menos con gamma y ya lo que queda pues es que tenemos z, z2', que es un número entre i2' por menos gamma. Por lo tanto, beta es una función que depende de gamma, del parámetro que nosotros hemos seleccionado del que van a depender las otras dos incógnitas. Y ya, bueno, no me pongo a despejar en la primera ecuación, pero vamos, sería sustituir beta aquí por esto e ir despejando alfa en función de gamma. Entonces, bueno, voy a ponerlo directamente. Alfa daría esto. Y entonces, pues claro, podéis ver lo que yo os decía aquí, que pues es que en resumidas cuentas, pues alfa y beta pues dependen de un parámetro. Entonces, para que esto tampoco quede así muy, que a lo mejor queda un poco abstracto, vamos a ver un caso en el que en vez de un vector linealmente dependiente que obtenemos a partir de otros dos, pues vamos a tener que a partir de dos linealmente independientes obtenemos dos linealmente dependientes en vez de uno. Y cuando terminemos ese ejemplo, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que este parámetro, aquí que yo he llamado gamma, pues el número de parámetros que haya a la hora, con lo de parámetro me refiero al dar solución o al exponer la solución del sistema compatible indeterminado, que no es más estos parámetros que el número de incógnitas de la matriz de incógnitas aquí en este sistema, las cuales quedan indeterminadas y no son iguales a un número. Y claro, eso pues acarrea que ya pues el resto tampoco sean iguales a un número, sino que queden en función de esas incógnitas que se les da la categoría de parámetros. Bueno, pues vamos con el ejemplo que os digo. Pues imaginaos que, pues os he dicho que vamos a tener dos vectores linealmente independientes, pues vamos a poner la primera ecuación igual a la que teníamos, con la que hemos empezado este vídeo, pues lambda por x más mu por y, y esto es igual a z. Entonces, x e y, está claro aquí que van a ser los vectores linealmente independientes y z, pues ya es dependiente de estos dos por esta misma ecuación. Entonces, estos dos vectores linealmente independientes, x e y, van a generar también otro vector cuando cambiemos aquí los números lambda y mu que los acompañan, como es obvio. Pues, por ejemplo, si yo digo que epsilon por x más phi por y,
esto es igual a W, pues esto es, o sea, W es otro vector que tendrá otra dirección distinta a la del vector Z, otro módulo, o sea, otro vector, pues, distinto. Vale, entonces vamos a poner aquí una llave. Si hago lo mismo que he hecho al inicio del vídeo, o sea, multiplico en ambas ecuaciones a cada una por una constante distinta, ¿vale? Para no solo hablar del vector z y del vector w, sino de las envolventes lineales de cada uno de ellos dos, pues por ejemplo a la primera ecuación la multiplico por k, tenemos k por lambda por x más k por mu por i, y esto es igual a k por z. Y en esta segunda ecuación, pues por ejemplo, pues por c, vamos a decir, tenemos c por epsilon x más c por phi por i, y esto es igual a c por w. Vale, pues si yo ahora cojo y sumo estas dos ecuaciones, pues vamos a obtener, sacando factor común a x, pues tendremos k por lambda más c por epsilon, multiplicando a x, más aquí sacaré factor común a i y quedará k por mu más c por phi, multiplicando a i, y pues cuando sume estos dos, pues quedará cada uno por su lado. Bueno, claro, quedará aquí esto igual a k por z más c por w. Muy bien. Si ahora me llevo k por z y c por w al lado izquierdo del igual, pues entonces cambiarán el signo positivo que tienen y quedará esto de esta forma. Y al lado derecho entonces pues quedará el vector c. ¿De acuerdo? Así que ya lo único que nos queda pues es hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pues vamos a llamar a menos k, vamos a definirlo como gamma, a menos c vamos a definirlo como delta, y entonces esto de aquí, este paréntesis lo definiremos como alfa, y este otro paréntesis lo definiremos como beta. Pero claro, alfa, pues aparecen K y C, o en definitiva, gamma y menos delta. Por lo tanto, alfa es una función de menos gamma y de menos delta. Insisto, lo del signo menos, pues podéis no ponerlo, ¿vale? Es por ser absolutamente preciso. Y beta, pues igual, porque aparece K y aparece C, que son menos gamma y menos delta, porque es como pues tener K igual a gamma, pues multiplico por un menos a ambos lados del igual y queda así, ¿vale? O sea, que ya llevamos un rato de vídeo, que no os espese la mente. Y beta entonces depende de menos gamma también y de menos delta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que cuando tenemos dos vectores linealmente dependientes en un sistema que, pues este sería un sistema de cuatro, o sea, un conjunto de cuatro vectores, tendríamos que definirlos en R4, o sea, con una coordenada más y ampliar la dimensión de todo este método para analizarlo. Pues, repito, cuando tenemos que son dos vectores los que son linealmente dependientes, automáticamente los parámetros de los que dependen las incógnitas del sistema pues van a ser 2. O sea que el número de vectores linealmente dependientes es el mismo, es exactamente igual al número de parámetros que tenemos que introducir en la solución compatible indeterminada del sistema, si en efecto es compatible indeterminado. Entonces, bueno, ya por dejar esto bonito, que veáis
que en última instancia, siempre a la hora de analizar la dependencia e independencia lineal de un conjunto de elementos de un espacio vectorial, siempre aparece esta ecuación, que es, pues aquí hemos dicho que este paréntesis era alfa. Alfa por x, este otro es beta, pues más beta por y, aquí más gamma por z y más delta por w, y todo esto igual a 0. O sea, aparece esta ecuación, aquí pues en una dimensión más, claro. Muy bien, entonces ya podemos poner broche a la teoría de este vídeo, que es decir, que buscar el número en un conjunto dado de elementos de un espacio vectorial, si hay algunos de sus elementos que son linealmente dependientes, o discriminar los independientes de los dependientes, en el caso de que hubiera dependientes, se reduce al estudio del rango del sistema de ecuaciones este de aquí, formado por la matriz de coeficientes, son las coordenadas de los elementos del espacio vectorial, la columna de las incógnitas son los parámetros estos de aquí, o las constantes que hemos ido añadiendo en todo este desarrollo, y la columna de términos independientes, pues siempre es la columna de ceros, o sea, esto es un sistema homogéneo. Así que ya podemos definir el rango como también lo que es, y una de las definiciones más usadas, y no como la que he usado yo antes del determinante del mayor, menor, no nulo, que parecía un trabalenguas, pues ahora ya podemos decir con toda autoridad que el rango de una matriz A, siendo esta matriz la que os he dicho, la de que los coeficientes o las columnas son las coordenadas de los vectores, en este análisis significa el número de vectores linealmente independientes. Pues si la matriz es 3 por 3 y el determinante nos da distinto de 0, pues entonces el rango es 3 y entonces las tres columnas son las coordenadas de tres vectores linealmente independientes, que es esto primero que tengo aquí, que es determinante distinto de 0, pues implica la solución compatible determinada, lo de aquí arriba, que es la solución trivial o el caso degenerado, en el que alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a 0. Y esto es la independencia lineal. Y repito, coincide este resultado de analizar el rango de un sistema de ecuaciones con la independencia lineal por el ejemplo de los vectores unitarios de R3 que os he puesto al principio del vídeo. Porque la única forma que hay de que esa igualdad sea cierta es haciendo cero todos estos parámetros, porque si no, no existen esos parámetros, ¿vale? Que es equivalente. Es decir, que la solución trivial o decir que no existe. Y luego, pues en este caso de una matriz de coeficientes de dimensión 3, pues si el determinante de esta matriz diera 0, pues tenemos dos posibles casos, siendo ambos una solución compatible indeterminada. Uno, que el rango sea 2, por lo tanto tenemos dos vectores linealmente independientes y un vector linealmente dependiente, donde este 1 coincide con digo el número, con el parámetro que tendremos, con el número de parámetros, digo, que tendremos que usar para especificar el sistema, o sea, la solución compatible indeterminada, y luego este caso, pues, en el que este sistema compatible indeterminado, pues el rango en vez de ser 2 sea 1, y entonces lo que tenemos es un vector linealmente independiente y otros dos que son linealmente independientes. Y en este caso, pues aquí tendríamos que especificar esta solución con dos parámetros, que siendo un sistema de tres vectores, en vez de cuatro como este último que he puesto, pues esto lo que significaría es que como con un vector no se pueden hacer combinaciones lineales, lo que significaría es que tanto el vector y como el vector z pues son contracciones o dilataciones de este vector. Entonces ya, para finalizar sí que sí, si nos dan un conjunto de elementos, donde esta C pues, es una C caligráfica de conjunto, y como es un conjunto, pues los elementos irán entre llaves, nos dan un conjunto de vectores, en este caso hay n vectores,
Pues determinar el número de ellos que son linealmente dependientes e independientes se reduce a esta ecuación, donde aquí ya pues, la he puesto compacta, que es lo que he hecho antes, pues poner de forma algebraica tanto las constantes alfa, beta, gamma como los vectores, ¿vale? Entonces ya no lo repito, ¿vale? Para no extenderme. Por lo tanto, será solucionar esta ecuación, que en última instancia pues es hacer un análisis del rango de la matriz de coeficientes, punto, donde si todos los alfa sub i son iguales entre sí e iguales a cero, pues todos los vectores del conjunto serán linealmente independientes, y si hay algún alfa sub lo que sea distinto de cero, pues entonces se produce la dependencia lineal, que bueno, claro, ya al haber uno distinto de cero, pues implica que el resto tampoco serán cero por, que bueno, que lo he borrado, por lo de que al final pues todas las incógnitas dependerían de ese parámetro que sería el alfa sub lo que sea, que es distinto de cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a la segunda parte del vídeo, que va a ser ver un par de ejemplos de dependencia e independencia lineal de vectores que no son las flechitas en espacios de Rn. Muy bien, pues vamos con el primer ejemplo. Aquí me he dejado arriba pues un ultra resumen de lo más importante, donde ya hemos visto que para determinar estas dos soluciones, pues lo que hay que hacer es un análisis del rango, ¿vale? Así que el primer ejemplo, vamos a tener un conjunto de tres elementos que lo que van a ser son polinomios de grado menor o igual a 2. Ya hemos visto en el capítulo de espacios vectoriales que los polinomios pues son, entre comillas, bueno, no entre comillas, son vectores del espacio vectorial de los polinomios de orden menor o igual a n. Lo de que sea menor o igual, hablo en el capítulo de espacios vectoriales, ¿por qué? Tiene que ser así, pero vamos, es más que nada para no entrar en conflicto con la operación suma, porque puede ser que tengamos un polinomio que empiece en menos x y otro en más x, y al sumarlos perdemos un grado, porque se cancelarían las x elevadas a exponente 1. Entonces ya no nos quedaría un polinomio de grado 1, sino que nos quedaría un polinomio de grado 0, y esa operación suma pues no estaría incluida dentro de los polinomios de grado 1, porque es una operación interna, que significa que al ejecutarla nos tiene que dar un elemento del mismo conjunto. Entonces, bueno, es más que nada por eso, pero por si había alguien que estaba un poco perdido. Entonces, bueno, aquí no voy a poner tampoco el espacio general de los polinomios. O sea, ya sabéis que el espacio de los polinomios, pues, sería o sea, bueno, el, el espacio vectorial de los polinomios, pues vamos a poner una P caligráfica de menor o igual a n. Al final digo que no lo pongo y lo pongo. Pues sería el conjunto de todos los P sub 0 más P sub 1 por X más P sub 2 por X al cuadrado más así hasta n, coeficiente Pn con Xn, tal que P sub, los P sub i pertenecen al cuerpo de la segunda operación, que pues o serán o los complejos generalmente o los reales. Pues en este ejemplo vamos a trabajar con los reales, por lo tanto esto sería el espacio vectorial de los polinomios de orden menor o igual a n, ¿de acuerdo? Y P, Q y R pues son polinomios de este tipo, donde n es 2. Pues veis que aquí, aunque todavía, pero lo haré próximamente, no he entrado en el tema de base de un espacio vectorial, pero vamos, si no es en el siguiente capítulo, será en el posterior. Aquí podemos separar este polinomio en coordenadas y vectores base, pues igual que cuando tenemos un vector v, que decimos que es 3, 2, 0, o bueno, no voy a poner un 0 para un 1, pues esto también podemos ponerlo como 3 por un vector de una base 1, no tiene por qué ser unitario, ¿de acuerdo?
solo que tienen que ser linealmente independientes y generadores, pero bueno, para los que estéis acostumbrados a ponerlo así, pues así, más E2 por E2, más 1, que no lo pongo, por E3. Aquí lo que estoy haciendo es separar las coordenadas, que son 3, 2 y el 1 aquí, que no he puesto, y los vectores de la base, que son E1, E2 y E3, unitarios en este caso, y ortogonales, claro. Ah, entonces, podemos hacer lo mismo con cada uno de estos polinomios y decir, pues que lo que tenemos, de hecho lo voy a poner hasta en forma matricial, es la matriz de coeficientes, la matriz fila 1, 1, 1, en este primer caso, por la matriz columna 1, a ver, porque, ¿cómo estoy poniendo? Sí, por 1, x, x cuadrado, donde 1x y x cuadrado es la base, es una base del espacio vectorial de los polinomios de orden menor o igual a 2. Vale, este segundo polinomio pues tendría, como no tiene término independiente, pues aquí iría un 0, luego un 1 y un menos 2 en esta matriz fila, y luego pues la de 1x, x cuadrado. Vale, y luego aquí pues este lo que sería es 2, 1 y 0 por la misma matriz de la base, 1x, x cuadrado. Vale. Entonces, nosotros queremos determinar la independencia o la dependencia lineal, pues ya sabemos que lo que tenemos es que resolver esta ecuación de aquí. Por lo tanto, pondremos un parámetro número alfa multiplicando al primer polinomio, AP, más otro parámetro beta multiplicando al segundo polinomio, AQ, más gamma multiplicando al tercer polinomio, que es R. Y todo esto pues está igualado a 0. Entonces, vamos a poner esto, yo creo que no me va a caber aquí en esta línea, así que voy a venirme un poco por abajo. Vale, entonces lo he puesto ya de golpe. Lo que he hecho es, pues como P es este producto de matrices, Q también el suyo y R el suyo, lo que he hecho es sacar factor común a la matriz columna, que es la base, o sea, 1x, x cuadrado, que aquí está, y he dejado alfa, beta y gamma, pues multiplicando a la matriz de lo que serían los coeficientes del polinomio, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si voy a andar justo de sitio, voy a borrar la expresión matricial de los polinomios, por si acaso, y voy a poner esto por aquí, que yo creo que me cabe. Muy bien. Entonces, aquí lo que nosotros sabemos es que la matriz de la base, la de 1x, x cuadrado, o sea, perdón, vamos a partir de otro punto. Nosotros lo que sabemos es que este producto de todo este corchete por esta matriz, pues da 0. Entonces, eso significa que alguno de los dos tiene que ser 0. Está claro que esto, que es la base, no puede ser 0, porque de hecho es que x y x cuadrado no se pueden ni sustituir en los términos en los que estamos hablando. Por lo tanto, esto es distinto del vector 0, donde aquí esto sí que es un vector, ¿vale? Por lo tanto, para que aquí dé 0, no queda otra que sea esto de aquí, todo este corchete, lo que tenga que ser igual al vector 0. Así que eso es lo que vamos a poner en la siguiente línea. Muy bien. Y entonces, bueno, aquí podríamos hacer un paso intermedio, que sería transponer toda esta ecuación más que nada porque a ambos lados del igual, y que estas matrices fila queden como matrices columna, que es como realmente se definen los vectores. No pasa nada porque sabemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto no es un tema baladí, porque en última instancia lo de definir los vectores como matrices columna y no como matrices fila está relacionado con el orden en el que se multiplican las matrices.
o en el que las aplicaciones lineales o las transformaciones en general, que representan siempre matrices, actúan sobre vectores, que es actuando, estando la matriz a la izquierda, o sea, la aplicación a la izquierda, y el vector a la derecha. Y eso es así cuando los vectores los definimos como matrices columna. Si los definiéramos como matrices fila, tendríamos que reinterpretar la lectura al revés. O sea, que en vez de multiplicar matrices de aplicaciones a vectores y dar lo que sea que dé aquí, pues es que las matrices multiplicarían a los vectores por la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, como en Occidente generalmente pues se lee de izquierda a derecha, es más que nada por ese tipo de historias, ¿vale? Que no os penséis que son manías de matemáticos, sino que pues, todo esto al final tiene su sentido. Vale, pues haciendo esto que os digo, que no lo voy a hacer para no perder tiempo, o sea, poniendo estas matrices como vectores, como matrices columna en vez de como fila, ¿vale? O sea, transponiendo esta ecuación a ambos lados del igual, haciendo lo que hemos hecho antes a la mitad del vídeo, ¿de acuerdo? Pues extrayendo luego alfa, beta y gamma de esa ecuación que queda, pues obtenemos la ecuación de un sistema homogéneo. Pues como debe pasar, porque lo que hemos visto en la teoría, pues ahora en la práctica pues tiene que ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que, claro, que esto es lo que os quería comentar, que fijaos que aquí la matriz de los coeficientes, donde pasa lo de antes, que pues el primer vector es la primera columna, el segundo la segunda y el tercero la tercera, ¿vale? O sea, va codificado por columnas. Pero que lo que os quería decir es que daos cuenta que estos vectores, entre comillas, o sea, estos, lo que son los coeficientes de los tres polinomios que queremos analizar. O sea, esta matriz de 1, 1, 1, pues son este uno que va aquí y este otro uno que va aquí también. Y con los otros dos igual, pues con los siguientes vectores. O sea, que veáis que esto no solo se puede hacer para los vectores en Rn de las flechitas y tal, sino que ya estamos viendo un ejemplo aquí de primera mano que para el caso de los polinomios, pues el método a proceder es prácticamente el mismo. Entonces, bueno, aquí ya de primeras, pues podríamos ver si calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, pues que esto, a ver, 1, 1, 1, 0, 1, menos 2 y 2, 1, 0. Pues haciendo este determinante, pues vemos, aquí va un 0 más menos 4 y 0, menos 2, menos 2 y 0. O sea que tenemos menos 4 y 2 menos 2 es 0, pues se cancela, por lo tanto da menos 4. Así que ya al haber dado el determinante de la matriz de coeficientes, o sea, de lo que sería la matriz A, porque A ampliada sería anexionando los ceros, pero bueno, ya hemos visto que en este caso de sistemas homogéneos el rango de A es igual al rango de A ampliada, pues claro, al haber visto que ya el menor de la matriz A ampliada de orden 3, uno de los cuatro que tiene, los otros tres serían sustituyendo las columnas por los ceros y tal, pues ya es distinto de cero, pues automáticamente el rango de este sistema es 3. Como el número de incógnitas es 3, pues tenemos la solución de que alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a cero. O sea, la solución trivial. Y este conjunto de polinomios, pues son linealmente independientes entre sí. ¿Vale? Aún así, ya, bueno, ya habríamos visto ya la solución y habríamos acabado este primer ejercicio. Pero bueno, dejadme que copie aquí al detalle. No lo hago a tiempo real, sino que ya lo pongo directamente, por si alguno tiene la duda. Entonces, pues nada, o sea, haríamos operaciones entre filas, pues la fila 2 restamos la fila 2 menos la fila 1 y la ponemos en lo que sería la nueva fila 2. Aquí, pues la fila 3 le restamos la fila 1 y la ponemos en la nueva fila 3. Aquí vamos haciendo otra serie de operaciones. Al final, lo que vemos es que, pues podemos triangular la matriz
O sea que no estamos en el caso de que una fila entera se hace ceros y es un sistema compatible indeterminado, sino que es determinado. Como el sistema es homogéneo, pues esto implica que cuando recuperemos el formato verdadero, no el gaussiano, sino el del sistema de ecuaciones matriciales, pues llegamos a que menos 4 por gamma es igual a cero, por lo tanto no queda otra que gamma sea cero. Y pues esto sigue acarreando la consecuencia de que beta también es cero y luego alfa también es igual a cero. O sea, son cero las tres incógnitas, por lo tanto tenemos la solución trivial y este sistema es un, o bueno, este sistema, este conjunto es un conjunto linealmente independiente. Y ya para finalizar el capítulo de todas, vamos a ver un último ejemplo en el que vamos a tratar un conjunto de vectores donde cada uno de estos vectores lo que va a ser es una función continua en R, que ya pues sabréis que forman un espacio vectorial, pues el conjunto de las infinitas funciones. Vale, pues vamos a tener este ejemplo, el conjunto formado por los elementos coseno de x, coseno de 3x y seno de 2x por seno de x. Entonces, tendremos que analizar o discutir cuántos de estos elementos, entendidos cada una de estas funciones como vectores, repito, porque como son funciones continuas en R, pues el conjunto de las infinitas funciones continuas en R forman un espacio vectorial. Así que vamos a ver si hay alguna aquí, alguno de estos tres elementos, de estas tres funciones, que sea linealmente dependiente o son las tres linealmente independientes, como ha pasado en el primer caso. Así que, bueno, para empezar, pues decir que cuando eh, discutimos la dependencia o independencia lineal y nos vamos al espacio vectorial de las funciones continuas en R, pues ya la cosa no es tan exactamente igual como hemos visto en los casos anteriores. Pues habéis visto que el caso de los polinomios en el ejemplo anterior cambia un poquito respecto, pero un poquito prácticamente nada, respecto de la teoría que hemos visto al principio del vídeo. O sea, en la primera parte, que era pues los ejemplos de convectores en R3, y ahora pues con las funciones también lo que ocurre es que va a cambiar un poquito respecto a ambos casos, pero pues bueno, os vais a dar cuenta a la que veáis tres o cuatro ejemplos que tampoco cambia de sobremanera, porque al final tiene que ceñirse a las mismas definiciones, que es en última instancia cumplir esta ecuación. De todas formas, a lo largo de esta lista de reproducción, cuando vayamos viendo otros capítulos, que ya tengo preparados además, trataré bastante el tema de las funciones continuas en R. Entonces, bueno, aquí pues este es el típico ejemplo de idea feliz, que si te ponen en un examen, pues claramente esta pregunta pues te la van a restar porque no se te va a ocurrir. Aquí lo que tenemos que hacer es, pues decir, nosotros lo que sabemos, como están involucrados senos, cosenos y tal, es que hay dos identidades, o bueno, una va a ser a la que vamos a recurrir, que nos relaciona los senos y los cosenos. Pues en realidad hay varias, pero bueno, una de ellas es que coseno de A más B, pues esto es igual a coseno de A por coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Y luego tenemos otra que nos dice que el coseno de A menos B, pues esto es coseno de A, coseno de B, pero ahora como hay un menos en vez de un más, pues cambia este signo de aquí y hay que poner un más. Seno de A, seno de B. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, que es de lo que se trata esto de la idea feliz, pues es restar estas dos ecuaciones. Entonces nos va a quedar aquí coseno, coseno de A más B menos coseno de A menos B en la parte izquierda del igual. Y en la parte derecha, pues lo que vemos es que este término es igual a este, al restar se van a cancelar y vamos a tener
menos seno de A por seno de B, menos seno de A por seno de B, o sea, menos 2 veces seno de A por seno de B. Así que ya imagino que estaréis viendo la idea feliz, pues porque ya tenemos coseno de algo y seno de algo por seno de algo, que son las cosas que tenemos aquí, los elementos o los vectores, los cuales tenemos que analizar. Bueno, pues esto es ahora tan fácil como decir que como en el primer elemento lo que tenemos en el argumento es una x y en el segundo 3x, pues vamos a decir que a más b, que es lo que aparece aquí en el argumento del primer coseno, pues nosotros vamos a querer o imponemos que eso sea x y que lo que aparece en el argumento del segundo coseno pues sea 3x. O sea, a más b es x y a menos b va a ser 3x. Entonces, con esto vamos a poder montar un sistema en el que sumando y restando ambas ecuaciones, pues vamos a darle solución. Así que aquí en el primero, pues vamos a sumar. Por lo tanto, al sumar más b con menos b se nos va a cancelar y tendremos 2a igual a x más 3x, o sea, a 4x. Pues simplificamos el 2 y entonces esto nos da que a es igual a 2x. Vale, pues ahora vamos con esta segunda ecuación. Hemos sumado en la primera, pues en esta restamos. Así que a menos a, esto se cancela. Vamos a tener b menos menos b, pues es 2b. Y x menos 3x, pues es menos 2x. Aquí se nos vuelven a simplificar, pues este 2 en concreto con este 2. Y lo que tenemos es que b es menos x. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es venirnos a esta ecuación y sustituir estos dos resultados. Pues coseno de a más b, pues si a es 2x y b es menos x, pues a más b será 2x menos x, o sea, quedará coseno de x. Así que aquí tenemos coseno de x menos a menos b, pues será 2x menos menos x, o sea, 2x más x, que es 3x. Por lo tanto, coseno de 3x. Y ahora aquí, igual a menos 2 seno de a, que es seno de 2x, por seno de b, que es seno de menos x. Lo que ocurre es que el seno es una función impar y el menos puede salir fuera. Por lo tanto, este menos del argumento de este segundo seno sale y se cancela con este menos de aquí. Por lo tanto, ya aquí pues dejo solo seno de x. Entonces, bueno, voy a quitar el paréntesis para no seno de x, seno de 2x positivo. Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, ya tenemos prácticamente los vectores o las funciones que nos han dado en el conjunto a analizar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es llevarnos esta parte de la derecha al lado izquierdo del igual, aunque ya podríamos deducirlo prácticamente, pero bueno, o sea, para los que no estéis acostumbrados. Entonces, vale, sí, al llevarnos esto al lado izquierdo del igual, aquí aparecerá un signo negativo y aquí un cero. Vale, entonces aquí lo que tenemos es un 1 multiplicando a coseno de x, así que lo pongo, voy a ponerlo en color rosa, 1 por coseno de x
menos 1 por coseno de 3x y menos 2 por seno de x, seno de 2x. Y voy a venirme un poquito por aquí abajo, que no me va a caber, y igualado a 0 todo esto. Bueno, pues entendidos coseno de x, coseno de 3x y seno de 2x por seno de x como vectores, pues daos cuenta que es lo mismo que tenemos aquí. Son estos tres. Por lo tanto, en esta ecuación, pues si a coseno de x le llamamos la función 1 de x, aquí le llamamos la función 2 de x y aquí la función 3 de x, pues este 1 pues tendrá que ser alfa 1, este menos 1 tendrá que ser alfa 2 y este menos 2 tendrá que ser alfa 3. De forma que podemos simplificar esta ecuación al punto de decir pues que tenemos alfa 1 por f1 más alfa 2 por f2 más alfa 3 por f3 igual a 0, entendidas las f sub i como vectores y las alfa sub i como constantes, y entonces esto lo reproduce el sumatorio de, pues desde i igual a 1 hasta 3, de alfa sub i por f sub i igual a 0. O sea, que hemos llegado a la ecuación de la dependencia o independencia lineal de los vectores clásicos de flechitas de toda la vida con funciones. Entonces, ¿son linealmente independientes o hay alguno linealmente dependiente? Pues está claro que hay uno que es linealmente dependiente. ¿Cómo lo sé? Pues porque alfa 1, alfa 2 y alfa 3 no son iguales entre sí ni iguales a 0. De hecho, son todas distintas entre sí y distintas de 0. Por lo tanto, esto implica que no van a ser linealmente independientes, sino que hay dependencia lineal. Entonces, ¿cuál es la dependencia lineal? Pues bueno, como podemos despejar en última instancia coseno de x, que es este primer término, menos coseno de 3x, y esto es igual a 2 seno de x, seno de 2x, pues ya está. O sea, tenemos que estos dos vectores son linealmente independientes y generan a un tercero, que sería este, que es linealmente dependiente, con unos coeficientes, pues que serían 1 en este primero, menos 1 en este segundo, y bueno, aquí como está al otro lado del igual, pues en realidad sería alfa 3, sería menos 2, pero bueno, pues aquí como está, repito, a la derecha del igual, pues es 2. Por lo tanto, en realidad, pues son linealmente dependientes y hay uno linealmente dependiente que es este, que se puede poner como combinación lineal de los otros dos. Y ya con esto, pues creo que acabamos el capítulo y que queda meridianamente claro lo que es el concepto de dependencia e independencia lineal. Así que nada, pues ya espero que hayáis entendido el capítulo y nos vemos en los próximos.